Qué gran bendición el volver a encontrarnos una vez más a través de este espacio. Como siempre, reciban un respetuoso saludo en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y también deseamos que Dios esté derramando sobre ustedes y sobre su familia sus más ricas y abundantes bendiciones. Espero que lo que Dios ha puesto en mi corazón poder compartir en esta oportunidad pueda ser de bendición para todos y cada uno de nosotros. El tema de esta reflexión es: donde es, es. Y por lógica, donde no es, no es. Parece raro el título, ¿verdad? Pero en el desarrollo de la misma, usted y yo nos vamos a dar cuenta del por qué Dios puso en mi corazón poner este nombre o este título. En el segundo libro de los Reyes, en su capítulo número 5, se nos narra la historia de un general llamado Naamán. Y al principio del capítulo, usted puede leerlo allí, si se toma un tiempecito, nos da una pequeña biografía acerca de él. Él era un hombre muy importante en el ejército de Siria, porque dice la Biblia que por medio de él Dios le había dado muchas victorias a ese imperio. Y por eso el rey lo tenía en alta estima. Pero ahí dice que él tenía un problema, y el problema es que era leproso. La lepra, una enfermedad grave en aquel tiempo. Estaba escuchando no hace mucho que en Ecuador o en Perú, si no mal recuerdo, uno de esos dos países, había un lugar donde habían leprosos también. O sea que es una enfermedad que no ha desaparecido, solo que no es tan común como era en los tiempos antiguos. Y por lo tanto no había avanzado tanto la medicina, y era en aquel tiempo quizá una enfermedad tan incurable como resultó siendo recientemente el SIDA o el mismo cáncer. Entonces la Biblia nos dice pues que Naamán tenía ese problema. Resulta que en una de las campañas militares que ellos hicieron, tomaron cautiva a una niña, o como dicen en términos militares, era prisionera de guerra, y la llevaron a territorio de Siria. Una vez que ella estaba allá, la pusieron como ayudante de la esposa de Naamán, precisamente. Ahí la pusieron a ella. Pero esta niña había sido formada, había sido creada e instruida creyendo en el único y el verdadero Dios, el Dios de los israelitas. Sin duda alguna, la separación de sus padres y de su familia ha de haber sido muy muy dura, pero esta niña por lo que hizo, nos enseña de que ella permaneció firme, fiel en lo que le habían enseñado sus padres. Resulta que un día ella notó quizá la tristeza en su patrona, su ama, como dice allí, ¿verdad? Y ella quizá indagó cuál era la razón de esa tristeza, esa preocupación, y su patrona le compartió cuál era la situación en que vivía su esposo Naamán. Esta niña, sin duda alguna, allá en Samaria, había escuchado cómo Dios había utilizado al profeta Eliseo haciendo milagros. Y esta niña, qué interesante, ella dio testimonio estando en una tierra lejana, en una tierra extraña. Acá puedo extraer una enseñanza para cada uno de nosotros como cristianos, hermano, hermana. Su responsabilidad y mi responsabilidad es, donde quiera que nos encontremos, tenemos que dar testimonio del Dios verdadero. Tenemos que darle a conocer a las personas acerca del Dios verdadero. Ciertamente esta muchachita, esta niña, cuando le dio la información a su patrona, ella le dijo que si su amo fuera allá a la tierra de Samaria, ahí está el varón de Dios. Ella hizo alusión al profeta Eliseo, pero como nosotros sabemos, Eliseo era un varón de Dios, como ella decía, un siervo de Dios, y por ende Dios actuaba a través de él. Entonces ella le dio la buena noticia y dijo: si mi amo fuese allá, yo le aseguro que él puede ser sanado. Quizá les pareció algo descabellado en algún momento el escuchar esta información, pero como usted y yo sabemos, ¿verdad? Cuando uno está enfermo, grave, y le dicen vaya a tal lugar, haga tal cosa, uno con tal de componerse, ¿qué hace?
Uno es capaz de hacer cualquier cosa con tal de componerse. Y sin duda alguna Naamán no era la excepción. Él no quería ser leproso, él quería estar con su familia, él quería estar gozando de salud, porque qué lindo es estar uno sano, ¿verdad? Entonces él hizo los arreglos con el rey, y como el rey lo apreciaba tanto, no le negó el permiso e incluso le proporcionó cosas que le hicieran el viaje no solo más cómodo a él, y también hasta envió regalos para el varón de Dios, para el profeta. Sin embargo, fueron al lugar equivocado en primer lugar, porque la niña no dijo que fueran al rey, sino que dijo al varón de Dios. Sin embargo, ellos se dirigieron a donde estaba el rey. Y naturalmente el rey, aunque tenía conocimiento de Dios, pero su conocimiento no era como el del profeta. Entonces él, cuando escuchó que enviaban a Naamán para que lo sanara, él rasgó sus vestidos, dice ahí literalmente la Biblia, y él creyó que lo que estaba buscando el rey de Siria era nada más una ocasión como para una vez más declararle la guerra. Porque la carta decía: te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Y él dijo: ¿acaso soy yo Dios para que sane, para que quite o dé vida? Y entonces él hizo eso. Entonces noticia llegó al profeta Eliseo. Se la estoy narrando rápidamente por cuestiones de tiempo. Entonces, cuando llegó la noticia a Eliseo, Eliseo le mandó a decir al rey: ¿acaso no hay Dios en Israel? ¿Acaso no hay profeta, no hay varón de Dios en Israel? Mándamelo para acá, mándamelo para acá. Este debe saber que hay Dios, que hay un Dios verdadero acá en Israel. Entonces el rey lo envió hacia donde estaba el profeta Eliseo. Naamán, por su alto rango militar, estaba acostumbrado a que sus subalternos lo saludaran con mucho respeto. Yo no sé cómo era en aquel entonces, pero por lo menos acá en Guatemala, cuando aparece un militar de alto rango, los subalternos, la costumbre, a la orden, un saludo así, se tienen que poner firmes y decir qué es lo que él desea. Sin duda alguna, Naamán esperaba que de esa manera lo saludara el profeta Eliseo, saliera y le hiciera toda esa reverencia para honrarlo por el alto rango militar que él ostentaba. Sin embargo, para sorpresa de él, sin duda alguna, ¿verdad?, Dios le reveló, le mostró al profeta Eliseo de que iba a llegar Naamán, y entonces el profeta ni siquiera se tomó él el tiempo, la molestia de salir a recibirlo, sino que él solo envió a su criado, y el mensaje fue así sencillo: que se sumergiera, que se metiera 7 veces en el río Jordán y que él iba a quedar sano. Como es de esperar, un hombre con un carácter militar no iba a aceptar tan fácil un acto de esta naturaleza, porque creía que era una falta de respeto hacia su persona y hacia el alto rango militar que él ostentaba. Entonces la Biblia dice que él se molestó e inmediatamente ordenó, ¿verdad?, que tomaran camino de regreso. Él no estaba dispuesto a hacer eso. Y luego él comenzó a argumentar diciendo: él esperaba que el profeta saliera y que, puesto de pie delante de él, e invocara el nombre de Dios, que le pusiera las manos encima y que él iba a sanar. Y comenzó a poner un montón de argumentos. Pero ve, ni siquiera ha salido, sino que solo ha mandado a decir esto. Y enojado, decidió regresar. Y otra cosa, la historia nos cuenta que el río Jordán es un río bastante sucio. Es un río bastante sucio. Y entonces él, allá en Damasco, que era la capital de ahí de Siria, habían ríos que eran mejores, y él menciona por lo menos 2, el Habana y el Farfar. Decía él: ¿acaso no son mejores esos ríos que este río que está acá? ¿Acaso si yo no me meto en esos ríos puedo quedar sano también? Entonces aquí es donde entra el título: es que donde es. Dios, por medio del profeta, había dicho que era el río Jordán. Él se podía meter en cualquier otro río y no se iba a sanar, porque la orden era el río Jordán. Cuando pienso en esto, yo también pienso, ¿verdad?, en cuanto a la salvación del ser humano. Todos los seres humanos se quieren ir al cielo. Todos los seres humanos quieren pasar una eternidad de felicidad. Pero el problema está que quieren llegar al cielo por medios que ellos mismos
han creado o sus líderes religiosos. Entonces, cuando nosotros vemos así, caemos a la cuenta de que es donde Dios ha dicho que es. Y Dios dice que la salvación se encuentra solamente en su Hijo, Jesucristo. Usted, al igual que Naamán, se puede sumergir en una religión. Naamán se podía ir a sumergir a cualquier otro río, pero no se iba a sanar, porque el Jordán era el río señalado por Dios. De igual manera, le digo, usted puede estar militando en cualquier religión, inclusive puede estar militando en una iglesia cristiana evangélica, pero si usted no ha recibido a Cristo como su Salvador, si usted no ha hecho esa decisión, no puede salvarse, porque solo Cristo lo puede salvar. Ninguna religión, ninguna iglesia puede salvar. Es interesante que nosotros sepamos esto. Por eso le digo, donde es, y donde no es, no es. Continuamos con la narración así rápidamente del segundo libro de Reyes, capítulo 5. Entonces dice que sus criados le dijeron: usted vino para sanarse, se lo estoy diciendo en mis palabras. Y entonces, si el profeta o el varón de Dios le hubiera ordenado hacer alguna cosa tan difícil con tal de sanarse, ¿la hubiera hecho? Sí, la hubiera hecho, pues, si quiero sanarme. Bueno, entonces relativamente el meterse en el río, eso es fácil. Eso no es difícil, ir a meterse 7 veces allí. Eso no es cosa del otro mundo, como diríamos nosotros. Entonces ellos lo animaron. Ahora, la pregunta es, ¿por qué cree usted que Naamán no se quería meter al río y de esa manera él creer que iba a ser sano? ¿Por qué? Aquí va la razón. Porque Naamán estaba consciente que la lepra era una enfermedad grave y le parecía tan liviano que solo meterse allí entre el agua lo iba a sanar. Eso era lo que pasaba realmente. Él sabía que era grave la lepra y le parecía tan liviano el meterse nada más en el agua y que iba a ser sanado. ¿Sabe? Hoy en día así es. La gente también está consciente de que el pecado es grave. La gente está consciente de que el pecado Dios lo odia. Y por eso es que a la gente muchas veces le parece tan liviano de que solamente por recibir a Jesús como su Salvador, pedirle perdón y pedirle que controle su vida a partir de ese momento, a la gente le parece que eso es muy liviano. La gente está más dispuesta a hacer penitencias. Por lo menos acá en Guatemala dice que hay un lugar que se llama Esquipulas, y cuentan algunos que poco antes de llegar donde está la capilla hay un empedrado, y muchas personas hacen penitencia caminando ahí de rodillas, van con las rodillas sangradas, dice, creyendo que de esa manera van a obtener el perdón de sus pecados. Y hay algunos otros que están dispuestos a hacer otras cosas crueles con tal de obtener el perdón de sus pecados. ¿Por qué? Porque ellos creen y saben que el pecado es grave delante de Dios, y por eso, repito, les parece liviano que solamente que uno venga arrepentido pidiéndole perdón a Dios y pidiéndole a Jesús que sea su Salvador. Eso no es suficiente, pero eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que enseña la Biblia. El famoso versículo de Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Cuando leemos San Juan 5:24 dice: de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Romanos 8:1 dice literalmente: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí está, en Cristo Jesús. No en religiones, no en iglesias, no en credos, sino los que están en Cristo Jesús. Entonces vuelvo a eso de que Naamán estaba rehusando meterse en el Jordán porque le parecía cosa muy liviana. Sin embargo, ante la, no sé, tanta insistencia, pero ante la opinión de sus siervos, él accedió. Fue y se sumergió 7 veces allí. Y la Biblia dice claramente que una vez que se sumergió allí él, las 7 veces ordenadas por el profeta Eliseo, dice que salió y su piel era como la piel de un niño. ¿Se imagina usted? ¡Qué bueno! ¡Qué alegre! ¿Por qué?
porque la orden era allí en el río Jordán. Y eso es lo mismo que pasa cuando uno viene a Cristo. Cuando uno viene a Cristo, puede ser que haya vivido tan perdidamente, puede ser que haya sido el más vil de los pecadores, pero si viene a Cristo, la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado. Sin importar lo que usted o yo hayamos cometido, pero si le pedimos perdón, la sangre de Cristo nos puede limpiar, nos puede transformar. Interesante, ¿verdad? Ahora Naamán ya no está leproso. Ahora él ya se vio limpio y entonces él decide regresar a donde está el profeta Eliseo para agradecerle y ofrecerle presentes, ofrecerle regalos. Sin embargo, este varón no quiso. ¿Por qué razón no quiso? Aquí hay una gran lección también para los siervos de Dios. Yo sé que Dios, cuando quiere usar a alguien para manifestarse de una manera muy especial, lo puede hacer. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que muchas veces cuando Dios usa a alguien, aquella persona se atribuye que ella tiene el don de esto, que tiene el don del otro. Mire, el único que tiene poder para sanar es Dios. Puede usar a cualquier siervo para una oración si él quiere, magnífico, pero no es el siervo el que tiene el don de sanidad, sino que el único que puede sanar es Dios. Y Eliseo reconoció eso. Cuando aquel le quiso dar regalos, digo, no, es que no he sido yo. No, que es el Dios de Israel el que ha hecho esto. Por lo tanto, yo no acepto absolutamente nada. Entonces, hermano, hermana, si un día a Dios le place usarnos para manifestarse de una manera tan especial, siempre démosle la gloria a Él. Reconozcamos que solamente somos instrumentos en sus manos, pero el único que tiene todo poder y toda autoridad es Él, así como lo hizo el profeta Eliseo. Entonces, al ver esta actitud, Naamán, él no solamente, eso es interesante, él iba por la sanidad física de la lepra y ahorita ya está él sano de la lepra, pero al ver todo ello, él también fue sano de la peor lepra que existe en el mundo. La peor lepra que existe en el mundo es pecado, y pecado es todo aquello que nosotros hacemos, decimos y pensamos que es contrario al carácter santo de Dios. Y esa es la peor lepra, la peor enfermedad, el peor virus en la humanidad. Y entonces él reconoció, y hay un pasaje ahí entre la narración que dice él que se iba a llevar de allí de Samaria unos costales con tierra. Pareciera, ¿y esto para qué? Porque él allá en Siria, él iba a construir un altar para adorar solamente al Dios verdadero. Él dijo que cuando el rey lo llevara a adorar a los ídolos, él tenía que ir por obedecer la orden del rey, pero que él ya no iba a adorar ídolos, porque ahora él reconocía que el único y verdadero Dios era el Dios de Israel. Qué interesante, miren, fue por una curación física y también resultó curado espiritualmente. Ya no tenía la lepra física y ya no tenía la lepra del pecado. Entonces él regresó, y por el testimonio que se da, él siguió adorando al único y verdadero Dios. Querido amigo que me escucha, quizá usted esté bien sano físicamente. Bendito sea Dios, y no tiene ni catarro, no tiene dolor de cabeza, nada de eso. Bendito sea Dios. Dije anteriormente qué bonito es estar uno sano. Pero sabe, si usted no tiene a Cristo en su corazón, aunque físicamente esté bien sano, bien dado, bien fortachón, pero si no tiene a Cristo en su corazón, usted está enfermo de esa terrible lepra que se llama pecado. Eso lo separa a usted de Dios. Eso le impide que usted, el día que parta de este mundo, vaya al cielo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Lo que hizo Naamán, reconocer que hay un solo y verdadero Dios. El Dios que hizo los cielos, el Dios que hizo la tierra y todo lo que en ellos existe. Y que ese Dios también planificó la salvación del ser humano y proveyó el medio para salvar al ser humano, y ese medio es Jesucristo. Solo Jesucristo puede salvar, solo en Jesucristo hay salvación. Hechos 4:12, hablando el apóstol Pedro, él decía: en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo Jesucristo.
Y también dice la Biblia, San Juan 14:6, Jesús dice: yo soy el camino, no un camino, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Primera Timoteo 2:5 dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. De manera que donde es. Para la sanidad física de Naamán era el río Jordán. Para la salvación del ser humano es solamente Jesucristo. Fuera de Jesucristo, usted está perdido. En este momento Dios, una vez más, está llamando a la puerta de su corazón. El más interesado en su salvación, en su sanidad espiritual, es Dios. Es Dios el más interesado en ello. Ahora yo le pregunto, ¿quisiera usted ser sano de ese terrible virus, de esa terrible lepra que se llama pecado? Venga a Cristo. No importa cuántos pecados usted haya cometido, qué clase de pecado haya cometido, no importa. Pero si usted viene a Cristo, así como Naamán se fue a meter a las aguas del río de Jordán y lo dejaron completamente limpio, si usted viene y se sumerge pidiéndole perdón a Dios a través de su Hijo Jesucristo, esa sangre de Jesucristo lo puede emblanquecer y hacer de usted una nueva criatura. Si usted quiere tomar esa decisión, yo le puedo guiar en una breve oración en este momento. Repita después de mí esta oración de fe, como se le llama dentro del ámbito cristiano. Dígale así: Señor Jesús, reconozco que he vivido perdidamente. Hoy has hablado a mi corazón y me has hecho ver que el pecado es como una lepra y no hay ninguna medicina que pueda curarlo, sino que solamente la sangre de tu Hijo Jesús. Reconozco que soy pecador. Reconozco que si sigo viviendo así, iré al infierno. Pero en este momento que he escuchado tu palabra, yo quiero pedirte que por favor me perdones y que por favor entres a mi corazón, que seas mi Rey y mi Salvador, y que así como las aguas del río Jordán limpiaron la lepra en Naamán, que tu sangre derramada en la cruz del Calvario pueda limpiar todos mis pecados. Gracias, Jesús, por haberme perdonado. Gracias por haberme aceptado. Ayúdame a vivir de aquí en adelante una vida que te agrade solamente a ti. Amén. Si usted hizo esta oración, usted ha pasado a ser un verdadero hijo de Dios. Nos gustaría saberlo. Puede escribirnos a nuestra página de Facebook como Reflexiones Bíblicas con Rolando, o a nuestro canal de YouTube como Rolando García, y será un privilegio orar por ustedes, y si les podemos brindar alguna otra clase de ayuda para su crecimiento espiritual, también será un privilegio muy grande hacerlo. Por hoy, que Dios los bendiga a todos y será hasta una próxima oportunidad. Dios los bendiga.